Samsung acaba de anunciar su nuevo teléfono plegable, el Galaxy Z Flip 6, y en este video lo estaré comparando con el modelo anterior, el Galaxy Z Flip 5, para contarte qué cambió y cuál entonces debes comprar. Así que comencemos. En cuestión de diseño, los teléfonos son sumamente similares, pero Samsung ha hecho el Z Flip 6 más refinado, con lados planos y unos colores en los anillos de las cámaras para que también se pueda distinguir contra el pasado modelo. Sin embargo, como en el 2023 vimos un rediseño por completo en el Galaxy Z Flip 5, pues entonces es de esperarse que en el Galaxy Z Flip 6 no veamos tantos cambios en cuestión de cómo se ve el teléfono, pero en otras áreas Samsung sí trajo grandes mejoras. Aunque no creo que vayas a comprar un teléfono solamente por los colores, cabe la pena mencionar que el Galaxy Z Flip 6 llega en color azul, amarillo, color menta y como un gris oscuro, mientras que el Galaxy Z Flip 5 está disponible en rosado, también en color menta, negro y como un crema claro. Donde sí empezamos a ver cambios es en la pantalla, ya que aunque ambos teléfonos tienen una pantalla principal de 6.7 pulgadas, Samsung mejoró la pantalla del nuevo modelo dándole un brillo de hasta 2600 nits para que puedas ver esta pantalla sin ningún problema aunque estés en el exterior con mucho sol. Ahora bien, cabe la pena recalcar que la pantalla externa no recibió esta mejoría de brillo, ambas son prácticamente iguales, pero en cuestión de software Samsung ahora te permite en el Galaxy Z Flip 6 colocar hasta 4 widgets por pantalla, pero seguramente esto es algo que estará llegando al Galaxy Z Flip 5 luego en alguna actualización. En la parte del procesador es un poco difícil esta batalla, ya que ambos son equipos de gama alta con procesadores Snapdragon 8, pero obviamente el nuevo teléfono llega con la versión 3, mientras que el Galaxy Z Flip 5 llega con la segunda generación de estos procesadores de gama alta de Qualcomm. No obstante, Samsung promete que en el Galaxy Z Flip 6 ha colocado una nueva cámara de vapor, lo cual entonces te ayudaría a que el teléfono no se caliente tan rápidamente, algo sumamente útil si por ejemplo haces muchas cosas a la vez, estás tomando muchas fotos y videos, o también si por ejemplo te gusta jugar en tu teléfono. Lo que sí es diferente entre estos teléfonos este año es la parte del RAM, ya que ahora el Galaxy Z Flip 6 llega en su modelo estándar con 12 GB de RAM, a diferencia del pasado modelo que solamente tiene 8 GB de RAM. Este incremento en RAM obviamente te ayudaría en el Galaxy Z Flip 6 a hacer muchas cosas a la misma vez y que no tengan ningún problema, que también puedas jugar juegos más demandantes y más poderosos, así que por lo menos en este departamento el Galaxy Z Flip 6 supera el pasado modelo. En la cámara Samsung este año también le dio más cariño al Galaxy Z Flip 6, ya que la principal ahora es de 50 megapíxeles en vez de los 12 megapíxeles del Z Flip 5. Esto significa que podrás tener en esencia una cámara telefoto que se puede acercar hasta 2x, ya que Samsung va a poder recortar el sensor, así como vimos en el Galaxy S24. Es gracias a este sensor de 50 megapíxeles que también vas a tener un acercamiento inteligente de hasta 10 veces utilizando la inteligencia artificial, así que por lo menos en la parte de cámara, gracias a este sensor, tendrás más alternativas a la hora de capturar fotos en el Galaxy Z Flip 6. Sin embargo, una función que por lo menos por ahora es exclusiva del Galaxy Z Flip 6 y no sabemos si estará llegando al pasado modelo, es que utilizando la inteligencia artificial el teléfono va a poder inteligentemente acercarse o alejarse dependiendo de cuántas personas estén en el marco a la hora de tomar una foto, para que el teléfono inteligentemente haga un excelente trabajo a la hora de capturar esa imagen. Otra área en la cual también hubo mejoría es en la parte de la batería, ya que el Z Flip 6 llega con una batería de 4000 mAh versus la de 3700 mAh del Galaxy Z Flip 5, para que este nuevo teléfono pues te pueda durar un poco más de tiempo a la hora de utilizarlo. En la parte del almacenamiento ambos teléfonos son idénticos en esta parte, ya que comienzan con 256 GB y tienen otra alternativa de 512 GB si es que necesitas más espacio para tus fotos, videos y juegos. El Galaxy Z Flip 6 también se anunció con varias nuevas funciones
funciones que por lo menos a la hora de hacer este video no sabemos si todas estas estarán llegando al pasado modelo, pero una bien interesante es la parte de poder tener el modo de intérprete en la pantalla externa para que puedas entonces escribir en el idioma que tú dominas y que entonces en la pantalla externa se pueda ver esa traducción para que te puedas comunicar sin ningún problema. Otra función de inteligencia artificial que por ahora es exclusiva para este nuevo teléfono es que utilizando la parte de respuestas rápidas, el teléfono va a poder aprender cómo tú respondes a los mensajes para que se pueda entrenar la inteligencia artificial en la forma en la que tú escribas, para que cuando el teléfono te dé esas respuestas inteligentes rápidas se basen en la forma en la que tú escribes. Ahora bien, aunque todas estas funciones y cambios del Galaxy Z Flip 6 son sin duda algunas buenas noticias, esto también llega con una pequeña mala noticia, y es que el teléfono es más costoso que el año pasado, ya que ahora comienza en $1100. Como suele suceder con el lanzamiento de un nuevo teléfono, es un poco difícil encontrar precios del pasado modelo, ya que dependerá de la tienda y de tu país, pero por lo menos aquí en Estados Unidos, haciendo una búsqueda bastante rápida en Amazon, vas a poder encontrar un Galaxy Z Flip 5 a un precio que sería prácticamente la mitad de lo que cuesta un Galaxy Z Flip 6. Ahora bien, considerando todos estos factores, ¿cuál entonces vale la pena comprar? Como pudiste ver a lo largo de este video, el Galaxy Z Flip 6 llega con varias mejoras interesantes, como una mejorada batería, una pantalla con más brillo, también una mejorada cámara con mayor resolución, como también un procesador más poderoso y eficiente, pero obviamente todo esto llega con un incremento en el precio. Obviamente si tienes el dinero o puedes comprar el teléfono a plazos, pues sin duda alguna el Galaxy Z Flip 6 es una excelente alternativa, pero es un poco difícil justificar la compra de este teléfono cuando puedes comprar un Galaxy Z Flip 5 a prácticamente la mitad de lo que cuesta este nuevo teléfono, y es un teléfono que sigue siendo uno poderoso, de gama alta, con buenas especificaciones, un teléfono plegable con una pantalla externa bastante grande, y lo puedes conseguir todavía a un precio bastante accesible y con muchos años todavía para que reciba actualizaciones. En fin, Samsung hizo un excelente trabajo con el Galaxy Z Flip 6, pero la depreciación tan dramática que suelen tener estos teléfonos de Samsung, por ejemplo el Galaxy Z Flip 5, pues yo creo que es la mejor alternativa considerando la parte de los precios, ya que sigue siendo un teléfono muy bueno, plegable, con funciones de inteligencia artificial que te durará muchos años todavía, aunque compres este teléfono en el 2024. Pero bueno, luego de esa comparativa hemos llegado al final de este video. Déjame saber tú aquí en la parte de la sección de comentarios qué piensas tú sobre estos dos teléfonos, cuál te piensas comprar y por qué. Déjamelo saber acá abajo, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.